Capítulo 94. Las presentaciones fueron tensas. Ilia era un desastre, no estaba en absoluto en su sano juicio ni era normal, en la medida en que Blake recordaba a la chica tímida que parecía seguirla a ella y a Adam. Siempre había sospechado que Ilia estaba enamorada de Adam, ya que había pillado a la chica mirándolos tantas veces, pero había sido lo suficientemente amable como para no ser una perra. Blake los habría considerado conocidos amistosos, pero por la forma en que Ilia lloró y se arrojó sobre ella para darle un gran abrazo, era obvio que Ilia pensó que eran más. O que estaba tan desesperada y asustada que incluso el ex y asesino de su enamorado era reconfortante. Jaune tenía esa mirada en su rostro que usaba cada vez que trataba con civiles desconocidos. La mirada de sí, definitivamente somos cazadores de fantasmas en la que quería parecer tonto y modesto para que lo subestimaran. Blake pateó la pierna, abrió mucho los ojos y miró significativamente a su alrededor. Era demasiado tarde para hacerse el estúpido. Todos los demás están muertos. Susurró Ilia, con la voz ronca por sus lamentos anteriores. Más de la mitad de nosotros llegamos aquí, pero a lo largo de las semanas, o han sido meses, fueron eliminados uno por uno. Algunos trataron de encontrar el camino de regreso a la superficie. Estaba demasiado asustada. El demonio que deambula por el búnker. Eso. Jaune se inclinó. ¿Has visto a la criatura? Solo lo ven los muertos y los que están a punto de morir. Había un celo loco en la forma en que lo dijo, y a Blake se le revolvió el estómago cuando Ilia hizo algún símbolo sobre su pecho. ¿Te uniste a la religión?, preguntó. Ilia se quedó paralizada. Bueno, sí y no. No creo que seas un ángel de verdad ni nada por el estilo. Tengo aura y sé que no soy divina, pero, Pozo, necesitas algo aquí abajo. No entiendes lo que es. La soledad, el silencio, las largas horas, el hambre. Incluso si sé que todo es una mierda, el simple hecho de tener algo en lo que fingir creer es un consuelo. Además, yo era un extraño aquí y necesitaba encontrar una manera de encajar. Hablarles de la superficie ayudó. Un miembro de Colmillo Blanco contándole a la gente cómo era el mundo. Parecía una mala idea. ¿Y qué les dijiste? La versión idealista de Remnant. No querían escuchar la verdad, así que me salté las guerras de faunos y todas las cosas malas. Y les hice creer que los cazadores y las cazadoras estaban ganando contra los Grimm, haciéndolos retroceder mientras la mayoría de la gente vivía en una utopía. Necesitaban escucharlo de esa manera. La verdad los habría quebrantado. Eso, honestamente, no fue tan malo como esperaba. Al menos Ilia no les había estado llenando la cabeza con propaganda a favor de Colmillo Blanco. Muy bien. Eso no es tan malo, aparte del hecho de que aparentemente soy un ángel. ¿No te consideran divino por tener aura también? No. Les dije que no era una cazadora, sino que había sido entrenada por una para proteger mi hogar. Me ven como un mensajero o una especie de profeta de lo alto. Ilia sonrió débilmente. Y si me importaba, el hecho de que hayas caído así realmente consolida mi lugar como eso. Ojalá ser el sumo profeta de la iglesia de la madre realmente trajera algún beneficio. Es solo más estrés. Tengo que dar discursos, lecciones, contar historias sobre la superficie, y todo el tiempo sé que si dejo que una mala historia entre o dejo caer una cosa que rompa su fe, todas estas personas colapsarán en una depresión. ¿Es tan malo? Blake, no hay suficiente comida aquí abajo. No hay luz, ni viento, ni plantas, ni entretenimiento. Solo la penumbra, los muros de hormigón, un monstruo que os quiere a todos muertos y las 24 horas del día para hacer uso de ellos. Suspiró. Nunca te das cuenta de lo largo que es el día hasta que tu estómago ruge y estás sentado quieto hombro con la gente durante horas y horas. Hay una cosa aquí que se llama salir a caminar, que básicamente significa suicidarse al darse por vencido y caminar hacia la oscuridad. Rendirte al monstruo porque no puedes más. Caramba. Eso no es lo peor. El ejército estacionado aquí permite que la gente se vaya, y la iglesia lo fomenta. Es decir, están confabulados, y a ninguno de los dos les gusta, pero menos gente significa que se necesitan menos recursos. No hemos tenido ni una sola vez desde que me uní, por mucho tiempo que termine aquí, pero también hay peregrinaciones. Grandes grupos de gente religiosa que se unen y salen a tratar de llegar a Tierra Santa. ¿Esa es la superficie? Sí. Y, obviamente, ninguno vuelve, pero no estamos seguros de qué les sucede ni por qué. Es probable que la mayoría sean asesinados y devorados por el monstruo, pero hay algunos que piensan que lo lograron y se quedaron, o que ascendieron.
No estoy seguro de cuál es menos probable. La gente de aquí, Ilias mordió el labio. Su historia no coincide con la nuestra. No hay fechas ni eventos similares. Y esto es obviamente imposible. ¿Cómo, el monstruo, la comida que aparece, el hecho de que no estamos todos muertos por falta de agua? Algo extraño está pasando aquí. La mayoría de la gente evitaba instintivamente sospechar la verdad sobre las anomalías, pero la mayoría de la gente no había vivido dentro de uno durante meses. Las personas atrapadas en la casa de acogida probablemente aceptaron la existencia de anomalías en su fin. Hardcore podía, y lo hacía, ocultar anomalías a la persona promedio, pero no tenía mucho sentido tratar con las víctimas de ellas. Definitivamente es así, dijo Jaune. Por eso estamos aquí. Para investigarlo y arreglarlo. ¿Estás seguro de que estas personas son de naturaleza sobrenatural? Otro. Ilia negó con la cabeza. Sí. Sí. Me alegro de que no digas que estoy loco. No lo eres, pero por favor, cuéntanos un poco de lo que has averiguado. Está bien. Entonces, lucharon en una guerra, no recuerdo el nombre de los países, pero fue como nuestra gran guerra, que ocupó la mayor parte del mundo. La diferencia es que su mundo aparentemente no tiene a Grimm. Aura, sí. Cazadoras, sí. Es raro porque los términos son los mismos, pero lo que hacen sus cazadoras es cazar desertores y traidores. Su país tiene todo esto de la lealtad y la fe absolutas hasta el punto de que aquellos que dudan de ellos son ejecutados. Sin embargo, se han suavizado aquí abajo. Demasiado lejos de la guerra. Pero eso no es lo único. Ilia continuó. Este búnker no estaba en una isla, sino en una gran masa de tierra en la que se estaba librando la guerra, y en lugar de una luna destrozada, tienen una entera. Creo que eso es parte de la razón por la que el fervor religioso les llegó tan fácilmente. Creen que ahora están atrapados en el limbo, escapando de su mundo infernal hacia la utopía que es la nuestra. No era una utopía allá arriba con Grimm, anomalías y terroristas corriendo por ahí, pero esta gente no sabía lo que era mejor. Eso es lo suficientemente concluyente para mí, dijo Jaune. En el lado positivo, podemos confirmar que hay una entrada a nuestro mundo en Menagerie, por lo que deberíamos poder llegar a casa con, bueno, relativa facilidad. Depende de este monstruo. No lo enfrentamos en el camino hacia abajo, así que no sabemos qué tan fuerte es. ¿Tienes algún detalle ahí? Ilia negó con la cabeza. No lo he visto. Nadie lo ha hecho, o los que lo hacen mueren, pero la mayoría de la gente de aquí también moriría a manos de Grimm, así que es difícil juzgarlo. La cosa es definitivamente inteligente porque elimina a las personas fuera de posición y evita ser vista. También es lo suficientemente inteligente como para hacer trucos como hacer sonidos para atraer a la gente y retirarse cuando demasiada gente viene a buscarlo. Ese no es el comportamiento de los Grimm. No lo era, pero hacía tiempo que habían descartado a un Grimm. Esto fue una confirmación de sus suposiciones, pero nada más. La pregunta en su cabeza era si se trataba de una anomalía pura o de una anomalía convertida en humana. Si ninguna de estas personas tenía aura, entonces todas eran susceptibles a ella. Otra cuestión era si la anomalía estaba relacionada con el búnker o no, pero eso realmente no importaba. Tendrían que cazarlo y matarlo de cualquier manera. Ilia no estaba preparado para ayudarlos. No puedo, susurró ella. Lo siento, pero no puedo. El equipo con el que llegué tenía gente más capacitada que yo y nunca volvieron. Todos murieron. No soy una cazadora, no realmente, solo soy alguien decente con un látigo, y eso es un arma inútil en estos pasillos estrechos. Miedo, pues. Los problemas con las armas eran obviamente poco más que una excusa. Ilia estaba profundamente asustada. Después de estar atrapado aquí durante meses, no era de extrañar. Blake asintió y le dijo a la chica que descansara un poco mientras ella y Jaune regresaban a pique. ¿Qué te parece? Susurró ella. No lo sé, respondió. Podrían ser dos anomalías o podría ser una. Por lo que sabemos, el monstruo podría ser algún soldado enemigo atrapado aquí abajo con ellos matándolos uno por uno. ¿De verdad lo crees? No. Habrían quitado las armas a los caídos y nadie sugiere disparos. Lo que quiero decir es que no lo sabremos con certeza hasta que lo encontremos y lo matemos. ¿Y si son dos? Entonces tendremos que matarlo, luego profundizar para tratar de encontrar qué hace que el búnker funcione. Lo ideal es que encontremos la manera de que estas personas vuelvan a su mundo y nosotros al nuestro. No hay contaminación cruzada. Se fijó en su mueca.
Sé que suena cruel, pero la razón principal es la seguridad de todos. Solo están aquí porque la anomalía los tiene aquí. Si lo matamos y los traemos a nuestro mundo, eso podría causar algún tipo de paradoja. ¿Se acaba el mundo? Nada tan dramático. Creo que terminarían. Es decir, dejarían de existir o se extinguirían. Realmente depende. ¿Y Ilia? Me imagino que será seguro sacarla. Solo ha estado aquí unos pocos meses en términos de tiempo de superficie, por lo que si hay alguna distorsión temporal aquí abajo, entonces no debería envejecer rápidamente ni nada por el estilo. ¿Te refieres a que el tiempo va más rápido aquí? ¿O más lento? Nadie puede decir cuánto tiempo han estado aquí. Eso podría deberse a la falta de solo relojes, pero también podría ser una indicación de que el tiempo está distorsionado. Revisó su pergamino. Todo se ve bien por nuestra parte, pero eso podría ser solo que nuestros pergaminos sigan haciendo tic-tac asumiendo la hora normal. O tal vez no haya distorsión en absoluto. Me parece poco probable que estas personas hayan sobrevivido aquí el tiempo suficiente como para tener hijos que no recuerden la superficie. Pensaba que la gente necesitaba luz solar. Ella también pensaba lo mismo, aunque había habido casos históricos de personas que vivían en cuevas. Debe haber sido bueno esconderse de Grimm de esa manera en la antigüedad. Aún así, probablemente habían pasado la mayor parte de su tiempo en cuevas. No todos. Había vitaminas que provenían de la luz solar y, más allá de eso, vitaminas que provenían de plantas que solo crecían con la luz solar. La gente de aquí parecía enferma, pero sobrevivían y tenían hijos. Se estaban repoblando. Manteniendo sus números. Eso hizo que Blake tuviera pensamientos incómodos sobre el ganado. ¿Crees que una de las anomalías es mantenerlos vivos intencionalmente? ¿Es eso? Él asintió. Creo que sí. El hecho de que el monstruo deje comida para atraerlos, el hecho de que no hayan muerto de ninguna de 1.000.000 de enfermedades a estas alturas. Es decir, míralos. Están hacinados hombro con hombro en una habitación oscura. Y dudo mucho que tengan baños o plomería que funcionen aquí abajo. ¿Cómo es que no están todos muertos por infección? Si Ángela tiene 20 años y nació aquí, entonces eso significa que han pasado al menos 20 años sin que este grupo de personas implosione. Simplemente no veo cómo eso es posible sin algo que los mantenga vivos. Para la comida. Sí. Pero, ¿es el búnker o el monstruo o ambos? Suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Esto me está llevando en círculos. A riesgo de sonar como mis hermanas, creo que tenemos que pasar menos tiempo pensando y más tiempo persiguiéndolo. Podemos ver qué cambia después de su muerte, pero, bajó la voz. No me encariñaría con nadie aquí, Blake. En el mejor de los casos, son teletransportados de regreso a su guerra mundial en el momento en que esto termina. El peor de los casos, la anomalía que los ha mantenido vivos todo este tiempo se desenreda a medida que la matamos, y todo lo que apoya mantenerlos vivos falla de inmediato. No sé qué efecto tendrá eso en ellos. Cientos de rostros asombrados y esperanzados observaron a su ángel mientras se abría paso por el pasillo. Algunos se acercaron para tocarla, otros le rezaron y otros simplemente la miraron con lágrimas en los ojos. Fue horrible. Barra. En el mejor de los casos puedo darle 5 hombres, dijo el general de brigada Pique. Preferiríamos no tener ninguno, respondió Jaune. Sin ánimo de ofender, pero trabajamos mejor por nuestra cuenta, y solo tendríamos que cuidar de tu gente. No ofender era algo lindo que decir, pero no siempre funcionaba. Blake se dio cuenta de que no lo había hecho porque los hombres y mujeres militares se erizaron. Habían luchado en una guerra mundial, luego lucharon contra este monstruo y sobrevivieron. Eran personas endurecidas y sombrías. Pero no eran ArcCorp. Lo que mi socio quiere decir es que no estás entrenado para este enemigo específico, dijo Blake. Jaune puso los ojos en blanco, pero dejó que ella se hiciera cargo, continuando con la farsa de que ella era la encargada. Me enfrentaré a esta criatura cuerpo a cuerpo mientras tú disparas, lo que solo me pondrá en peligro. Somos especialistas en cazar este tipo de cosas. No lo eres. Además, me han dicho que se aleja de los grupos más grandes de personas. Pique gruñó al oír eso. Lo hace. Pero si vas solo, los religiosos se quedarán con mi cabeza, sobre todo si mueres. Cualquiera que envíes con nosotros morirá de todos modos. Es una discusión sin sentido. Mi gente son soldados orgullosos. Entonces deberías cumplir con tu deber y proteger a tu pueblo.
Jaune intervino con una sonrisa tranquilizadora. Vuestro deber es para con vuestros ciudadanos. Lo nuestro es a este monstruo. No le pedimos ayuda ni permiso, general de brigada. Simplemente estamos siendo educados al informarle que nos dirigiremos hacia allí. Muy bien. Pique gruñó y les tendió la mano. Sal a la calle. Haz lo que quieras. Solo espero que recuerdes cuántos de los nuestros dependen de ti, cazadora. Si te caes, no serás solo tú el que sufra. Tendremos a cientos caminando en la oscuridad. No es eso. Jaune le puso una mano en el brazo y la detuvo. Gracias, señor. Nos aseguraremos de informar una vez que nos hayamos ocupado de la criatura. Salieron de la habitación y bajaron por el pasillo de entrada, pasando junto a los soldados en posición que vigilaban el único camino hacia casa. Observaron a los dos trajeados irse, algunos haciendo el mismo signo que Ilia con las manos en el pecho. A Blade nunca le había gustado que la gente confiara en ella, incluso en el colmillo blanco, pero esto era 10 veces peor. Lo siento, dijo ella, fuera. No debería haber sido tan brusco con ellos, pero no me gusta que me pongan en un aprieto. Está bien. No soy de los que se enfadan por ello. Concentrémonos en el trabajo. Rebuscó en sus bolsas una linterna y la encendió, bañando las paredes de hormigón con una luz descarnada. Menos mal que hemos traído antorchas aquí, pero estamos limitados. Una vez que se agoten, tendremos nuestros pergaminos, pero no debemos esperar una recarga. Dicho esto, si las cosas van mal y no podemos encontrar a la criatura, entonces diré que abandonamos el búnker en lugar de volver con ellos. Podemos reabastecernos, informar a Siena de lo que ha sucedido con Ilia y volver otro día con más suministros. Eso le pareció una gran idea, no solo por los suministros, sino también por la oportunidad de dormir en una cama de verdad, comer de verdad y no tener que preocuparse por dónde iba a defecar. Ni siquiera había considerado el tema del baño hasta que él lo mencionó, y no quería saber cómo se deshacían de tantos desechos. Con la antorcha iluminando su camino, regresaron al túnel. Jaune tomó la delantera, lo que no le entusiasmó, pero permitió porque podía responder más rápido a un ataque desde el frente que desde atrás. Se decía que esta cosa era un depredador de emboscada, por lo que preferiría que su espalda y su aura estuvieran disponibles para él que para él. Los túneles se sentían menos peligrosos a la luz de las antorchas que a la luz de las velas, lo que supuso que tenía sentido e incluso podría servir para ahuyentar a la criatura. Eran antorchas de alta resistencia que Jaune había traído consigo. Harcourt no iba a ser barata en el presupuesto, y cuando querían que se iluminara un lugar oscuro, se iluminó. Podía ver todo el camino hasta el final del túnel, incluidas todas las puertas a lo largo de él. Se detuvieron en cada uno para echar un vistazo al interior, alumbrando la antorcha en busca de pruebas de personas o simplemente de otra escalera que bajaba. En el camino, volvieron a subir la escalera, todavía con pintura amarilla. Es un alivio, murmuró Jaune. Es bueno saber que este no es uno de esos laberintos que cambian su orientación hacia ti. Al pasar por allí, pronto encontraron lo que habían estado encontrando todo el tiempo. Es otra escalera que se dirige hacia abajo. Más pisos, dijo ella, suspirando. ¿Qué tan profunda es esta cosa? Es difícil saberlo. Me pregunto si los soldados bajan aquí en busca de comida o si se pegan al suelo o suben un nivel. Además, ¿comenzaron en este nivel o han ido ascendiendo lentamente desde abajo? Dudo que siquiera puedan recordar, dijo. Los pisos no tienen marcas que indiquen los números. Uno pensaría que habrían hecho algunos, o al menos habrían dejado letreros en las paredes que apunten a su lugar seguro. Tal vez lo hicieron. Tal vez la anomalía se deshizo de ellos. O peor aún, los alteró para llevarlos por el camino equivocado. Blake hizo una mueca. Esa sería una buena razón para detenerse y decirle a su gente que solo confíe en sus recuerdos e instintos. Los Grimm eran aterradores para la persona promedio, pero imaginar un mundo en el que fueran lo suficientemente inteligentes como para jugar trucos como ese era demasiado. ¿Bajamos?, preguntó, con la esperanza de que no tuvieran que hacerlo. Bajaremos por este, pero no más allá. Si vemos otra escalera hacia abajo, marcaremos la ruta pero retrocederemos. Se detuvieron para escanear todas las direcciones con la linterna antes de intentarlo, y con razón. Blake tuvo que ir primero, dejando a Jaune aislado por un breve momento. Sin embargo, se mantuvo corto, saltando un segundo después de ella y aterrizando junto a ella. La antorcha escudriñó a su alrededor pero, para sorpresa de ninguno de ellos, era más de lo mismo.
Otro conjunto de túneles, otro conjunto de puertas. Realmente estoy empezando a odiar este lugar, dijo Blake. Honestamente, hubiera preferido que saltáramos a un túnel hecho de carne y hueso con fuego por todas partes. Al menos entonces sabríamos que estamos progresando. Hizo una pausa y luego añadió. ¿No crees que haya más gente atrapada aquí abajo, verdad? Realmente espero que no. Vamos a ver dónde estaría Home en este piso para estar seguros. Para su aplastante alivio, no había una segunda versión paralela del lugar en este piso, lleno de diferentes personas o, en el peor de los casos, más de las mismas personas. Si este búnker era multidimensional, entonces era posible que pudiera tener múltiples Ilias de diferentes dimensiones, y luego tendrían que averiguar qué hacer con ellos. Se esperaba encontrar una copia de las cámaras desde el piso superior, pero afortunadamente estaban estériles, sin signos de que la gente hubiera vivido en ellas. Lo que sí encontraron, sin embargo, fue otra escalera. Jaune lo marcó con la lata de spray y alumbró con su antorcha. El suelo tenía el mismo aspecto, al igual que lo poco que podían ver a los lados sin bajar. Sin embargo, ninguno de los dos estaba interesado en arriesgarse. Eso es lo que hemos hecho por el día, dijo. Voy a sugerir que volvamos a pasar por el asentamiento para recoger a Ilia y llevarla a la superficie. A ver qué pasa. Él asintió. Eso y rescatarla de este lugar. Si hay un efecto adverso, cuanto antes salga, mejor. No estoy seguro de lo que esto significará para las otras personas, pero no puedo imaginar que estén en contra de la idea. También deberíamos instalar algunas cámaras, dijo Blake. A ver si no podemos verlo a pulso. Dudo que lo hagamos. Yo también lo dudo, admitió, pero si incluso uno es destruido, al menos sabremos en qué piso estaba. Bien dicho. Multa. Pondremos uno aquí abajo, frente a la escalera, y luego llenaremos el piso de arriba con ellos. Lo hicieron en el camino de regreso, teniendo cuidado de buscar a la criatura que acechaba los túneles. Sin embargo, no mostraba su rostro. La cosa sabía más, o estaba cazando en otro lugar, o tal vez simplemente estaba llena y no apareció. Si era orgánico, entonces podría haber estado descansando en algún lugar más profundo del búnker. No podían preguntar a los supervivientes a qué horas atacaba, porque no distinguían la noche del día aquí abajo. Pike se sintió aliviado al verlos vivos y sanos a su regreso. ¿Lo encontraste? No se notó, dijo Jaune. O nos esquivó o estaba lleno y no al acecho, pero seguiremos buscándolo. Vamos a regresar a la superficie para reabastecernos e intentar abrir un corredor para que los suministros lleguen a ti. Se aseguró de enmarcarlo como una decisión militar y no como si dejaran a la gente aquí a su suerte. Vamos a dejarte nuestra comida y traeremos más mañana. ¿Hay algún otro suministro que necesites urgentemente? Pike se echó a reír. Demasiado para mencionar, pero la comida es la principal preocupación. Los medicamentos serían útiles, pero no tenemos muchos enfermos o heridos. No viven mucho tiempo. ¿Qué tienes para nosotros ahora? Jaune y Blade balancearon sus mochilas. No tenían mucho, sus bolsas estaban llenas de equipos como cámaras, cuerdas y demás. Cosas que podrían necesitar aquí abajo. Aún así, los aproximadamente 6 mre que habían traído bien podrían haber sido un festín para estas personas, y las barras de chocolate adicionales, principalmente para obtener energía en caso de apuro, fueron bienvenidas, al igual que el agua limpia y, lo que es más importante, los medios para filtrar el agua sucia. También había latas de sopa, destinadas a ser calentadas sobre el fuego. Es una maldita recompensa, dijo Pike, mostrándosela a los demás soldados. Buen momento, también. Mucha de la gente de aquí querrá que el ángel se quede y no se vaya, pero si podemos proporcionarles a todos una buena comida cortesía de su divina generosidad, y luego decir que está trayendo más comida y ángeles para limpiar el búnker, deberíamos ser capaces de evitar el pánico. Nos gustaría pedir que también traigan a Ilia aquí, dijo Jaune. Hizo un gesto a una mujer uniformada. Ve a buscar a la chica, y trae a Ángela también. Vamos a necesitarla para calmar a su rebaño y escucharlo de la boca del ángel la convencerá. Pike se volvió hacia ellos y les dijo. Tendrán que repetir la historia. Podría decírselo, pero solo dirán que estamos guardando secretos o engañándolos. Son un grupo desconfiado y no siempre estamos de acuerdo. Aún así, nosotros los necesitamos y ellos nos necesitan. Ellos mantienen a la gente tranquila y en orden, y nosotros los mantenemos a salvo.
Ángela e Ilia llegaron poco después, la primera haciendo una reverencia e Ilia haciendo una media reverencia antes de darse cuenta de la expresión irritada de Blake. «Has vuelto», susurró la religiosa. «Oh, cuánto temimos cuando nos dejaste, pero no debimos haberlo hecho. Tu santa gracia ha vuelto». Pike asintió con la cabeza. Blake suspiró. «Levántate, niña». Le hacía encogerse por dentro hablar así, pero era lo que iba a funcionar. «Te he llamado aquí para entregar un mensaje a tu rebaño. Cazaré a la bestia con mi micrómetro, caballero». Jaune sonrió a un lado. «Pero debemos regresar a nuestro hogar por ahora para reunir más suministros para ti y tu gente. Hemos compartido lo que tenemos con el general de brigada Pike, que hoy se encargará de alimentar a la gente». «Es un botín caído del cielo», dijo Pike, sonando más resignado que otra cosa. Sin embargo, la comida en la mesa hablaba por sí misma. «Dígale a su gente que corra la voz, pero no queremos una carrera de pánico por la comida. Nos aseguraremos de que todos obtengan su parte». «Entiendo». Los ojos de Ángela brillaban en la penumbra. «Nos aseguraremos de que nadie arruine este momento, una oportunidad para probar el sustento divino. Tú nos bendices. No somos dignos». «Además», dijo Blake, sin dejar de hacer muecas. «Necesito que tu profeta, Ilia Amitola, nos acompañe en nuestros viajes por las alturas». Ilia temblaba, aterrorizada y eufórica a partes iguales ante la idea de volver a casa. «Confío en que esto no será un problema». «Ninguno, gran ángel. Ninguna. Pero, si me lo permite, ¿podría llevar a uno de nosotros con usted? ¿Una oportunidad de ver el reino divino? Si pudiéramos verlo y traer noticias, los corazones de la gente se hincharían de devoción». Blake frunció el ceño. «Yo no. Santo Avatar». Jaune interrumpió con una frase que sonó tan extraña que se quedó atónita hasta el silencio. Juntó las manos e hizo una reverencia. «Perdona a este humilde siervo por hablar, pero no sería una gran carga aceptar su petición». «Está bien, entonces». Jaune tenía que tener alguna razón para querer eso. «Aceptaremos uno», le dijo a Ángela, «pero no debes ser tú. No por algún pecado o falta suya, sino porque se le necesita aquí para mantener la iglesia en orden. Que sea alguien de menor importancia». «Por supuesto». «Claro. Si se me permite la disculpa, reuniré a un acólito. Con la gracia de la madre». La mujer vestida con túnica huyó. Blake tiró de Jaune hacia un lado. «¿De qué se trata?» «Quiero ver qué efecto tendrá sacar a uno de ellos», respondió en un susurro silencioso. «Ya que determinará nuestros planes en el futuro. Es mejor averiguarlo ahora con una persona que arriesgarlo con más de 1000». Cuando Ángela regresó, lo hizo con un joven de unos 16 años. Se presentó como Alfred, un nombre extraño que solo reforzó las diferencias culturales entre su mundo y Remnant. Estaba asombrado y asombrado, con los ojos muy abiertos que permanecían fijos en Blade de una manera que se sentía más espeluznante de lo que probablemente era. «Alfred, debes mantenerte alejado de los problemas y no molestar al ángel», instruyó Ángela. «Escucha cada una de sus órdenes». «Sí, honorable madre. Haré lo que el ángel me diga». «Buen chico». Ángela le dio unas palmaditas en la cabeza. «¿Le bastará a él, santo?» «Estoy seguro de que le irá bien. Permaneced en el centro de nuestra formación y no deambuléis. Haz lo que cualquiera de nosotros diga y estarás bien». Era un grupo más grande el que salió, pero se movieron más rápido por no tener bolsas que llevar. Alfred era rápido en sus pies, por lo menos, y estaba decidido a no detenerlos. Afortunadamente, Ilia también había conservado algo de su estado físico, incluso si estaba un poco delgada en algunos lugares. Obviamente, la desnutrición había comenzado a aparecer. Llegaron a la primera escalera y subieron, luego a la siguiente, siguiendo el parche de cuerda que aún quedaba. Si bien eran cuidadosos con sus movimientos, todo fue en vano y ninguna criatura se les mostró. Pronto, estaban en lo que la memoria servía como el primer piso bajo tierra, donde no debería haber escalera para subir. Y, efectivamente, la escalera polvorienta estaba al final del túnel. Gimió Ilia de molestia, «No mucho», dijo Blake, tocándole el hombro. «Sienna Khan querrá hablar contigo, pero primero veremos si te conseguimos algo de comida». «Quiero nadar en el océano», susurró Ilia. Gracioso. Porque desde sus misiones alrededor del océano, eso era probablemente lo último que Blake quería. En su opinión, las grandes masas de agua podrían ahuyentarse. Demasiado espacio para que se escondan criaturas aterradoras y desconocidas.
Cuando subieron los escalones hacia la estructura en forma de fortín, se podía ver la luz del sol entrando por la entrada. Ilia comenzó a llorar, mientras Aelfred miraba conmocionado. ¿Es así como se ve la luz del sol? Susurró. Es tan brillante. Tan cálido. Jaune subió primero y luego volvió a llamar. Está claro. Y sí, es Menagerie. Ilia rompió filas y corrió detrás de él, lanzándose del búnker a la luz del sol y sobre la hierba, luego sollozando y revolcándose en ella, desplegando los brazos y las piernas como si quisiera frotarse la mayor cantidad posible de sí misma en la hierba. Aelfred estaba un poco mejor, entrecerrando los ojos y tapándose la cara con un brazo, mirando a su alrededor con tanta conmoción y asombro. Blade no dejaba de observarlo, esperando la pesadilla. Esperando a que envejeciera y se convirtiera en polvo y hueso, a que su cuerpo colapsara sobre sí mismo como una mutación de la carne, a que gritara mientras cada molécula de su cuerpo se rompía mientras el mundo rechazaba su presencia extranjera. Jaune también apretaba las manos con fuerza y apretaba los dientes. Pero el chico persistió. Es hermoso, dijo. Puedo sentir el sol en mi piel. Oh, yo, no puedo describirlo. Levantó una mano. ¿Es este el viento? Brisa. Mi abuela hablaba de ello, pero nunca pensé que se sentiría así. Estaba vivo. Entero. Ambos lo eran. Llevémoslos primero a Siena y pidáis a tus padres que cuiden de Alfred, dijo Jaune. Podemos reunir provisiones para volver a bajar después de una noche de descanso. Capítulo 95. Me preocupaba que echara un vistazo a nuestro mundo y se diera cuenta de que no era la utopía que su religión lo hacía sonar, dijo Jaune. Los dos observaron cómo Kali alimentaba al niño, Aelfred. Pero supongo que eso no es un problema. Aelfred estaba asombrado por Kali, sentada con los ojos muy abiertos y obedeciendo cada una de sus órdenes, mientras también lloraba por la calidad de la comida. Carnes de verdad, verduras frescas al vapor de las que solo había oído hablar en cuentos y agua con gas. El contenido de azúcar por sí solo en la comida probablemente fue suficiente para que su cerebro hambriento de dopamina estuviera al borde del colapso. Supongo que cualquier mundo se verá como el cielo en comparación con lo que han vivido, dijo Blake. Bajó un poco la voz. ¿Hay un proceso para alguien como él? Harcourt no va a caer sobre él porque ha nacido de una anomalía, ¿verdad? Realmente no le sorprendería. No mientras sea humano. Harcourt entiende que hay víctimas de anomalías y silenciarlas no significa matar. Por lo general, basta con explicarles las cosas. Algunos eligen unirse a nosotros, ya sea como empleados o como el grupo de trabajo de BTF, pero la mayoría simplemente quiere irse en paz. Les encontramos trabajo. Respiró hondo. Probablemente ese no será el caso aquí dado que no tiene experiencia de vida, pero estar atrapado en una isla aislada como Menagerie será un punto a su favor. ¿Entonces no hay políticas interdimensionales? Aquí no. Tenemos protocolos establecidos para si alguna vez hay una conexión constante entre dos mundos, incluido el contacto gubernamental. Dejó que eso se asimilara. Pero eso es más por el bien de prevenir cualquier guerra entre mundos. Es diplomático combinado con comercio combinado con mandatos de secreto por ambas partes. La esperanza básica es que si podemos sobornar a la otra parte, querrán mantener el portal en secreto para beneficiarse de él y de nosotros. Corrupción, pues. Siempre se podía confiar en que el gobierno sería eso, por lo que el plan de Harcourt no era una exageración. Por otra parte, tampoco lo era la idea de conflicto. Si dos mundos se volvían adyacentes, podrían no ser una invasión inmediata, pero después de la inmigración y las tensiones ideológicas, tal vez incluso religiosas, podía ver que las tensiones aumentaban. Si a esto le añadimos unos pocos elementos criminales o empresas sin escrúpulos de uno de los dos bandos que ganan dinero rápido abusando del otro, la situación podría escalar a regadas. Y eso fue antes de que te metieras en el complicado lío de la ley y la legalidad. A Atlas le gustaba pensar que era lo suficientemente poderoso como para que sus leyes se aplicaran a otros reinos, y los demás a menudo lo permitían para evitar dramas, pero los gobiernos de otro mundo no estarían tan interesados. ¿Qué sucedía, entonces, cuando un criminal de un bando se pasaba al otro? Las deportaciones serían mucho más complicadas. Por no hablar de los subterfugios y la tecnología armamentística, las enfermedades, los colapsos económicos y los auges. Era una receta para el desastre. Supongo que tenemos suerte de que estas personas hayan sido aisladas de su mundo, dijo. Definitivamente.
Nos ahorra mucho trabajo. Parece que a tu madre le gusta. Pequeño, desnutrido, obediente. Está cumpliendo todos los requisitos para la pobre niña que necesita una madre. Siena estaba menos emocionada. No es de extrañar. Descubrir que un ejército con civiles yacía debajo de ti y te veía como la promesa del paraíso era un dolor de cabeza y medio. Por un lado, los posibles nuevos reclutas. Por el otro, la religión. Si bien puede haber sido necesario mantener los espíritus allí abajo, solo sería un punto de discordia aquí. Siena era esencialmente una dictadora cuando se trataba de dirigir el colmillo blanco, y los dictadores a lo largo de la historia tendían a tener malas relaciones con la religión. Es decir, porque tendían a abrazar la idea de que el poder absoluto pertenecía a otra persona, y porque muy a menudo esas deidades eran desinteresadas y perdonadoras. Cosas que el líder supremo local no era. Más allá de eso, también sería un trabajo complicado. Habían luchado para conseguir una aldea para las anomalías y ahora les decían que podría haber cientos o miles más. Claro, se adaptarían más fácilmente, pero también eran humanos, o adyacentes a los humanos, y esto era menagerie. Podrían enviarlos a los reinos, pero entonces podría llamar la atención sobre el colmillo blanco. Todo era un desastre. En última instancia, Jaune había convencido a Siena para que aceptara un enfoque de esperar y ver. Nadie era lo suficientemente desalmado como para sugerir la idea de dejarlos allí para que murieran, y el colmillo blanco estaba agradecido por el regreso de Ilia. La pobre muchacha estaba ahora en una tienda médica, siendo tratada por una variedad de problemas. Alfred había nacido y crecido en la oscuridad y el Moai se había adaptado a él. Ilia no lo había hecho, y necesitaba urgentemente algunas vitaminas y minerales. Por no hablar del reposo en cama, la comida y la luz solar. Deberíamos ponernos en marcha pronto, dijo Jaune. Blake hizo una mueca. Lo sé. Lo sé. Pero esa gente nos necesita. ¿De verdad quieres hacerlos esperar? Sí. No. Blake suspiró. Madre. Jaune y yo tenemos que irnos. Puedes cuidar de Alfred mientras nosotros. Pero la señorita Ángel. Exclamó el muchacho, con la boca llena de desayuno. Le prometí a Lady Ángela que volvería. Te quedarás. Blake lo entendió como una afirmación fáctica, pero el chico lo tomó como un mandato divino, mirando hacia la mesa y bajando la cabeza en señal de deferencia. ¿Sabes leer o escribir? Sacudió la cabeza. Entonces te pediremos que hagas una huella de la palma de la mano en un papel. Prueba suficiente de que estás aquí, vivo y coleando. No te vamos a llevar allí otra vez. Solo sería una carga. Tu viaje ha terminado, dijo Jaune, un poco más suave, un poco más dispuesto a jugar con las tonterías de su mensajero divino si eso conseguía. Has pasado tus pruebas y ascendido, y ahora es el momento de que regresemos y les demos a tus compañeros la misma oportunidad. Este es tu hogar ahora, Alfred. Recupera tus fuerzas aquí. Sí, señor. Haré lo que usted me ordene, señorita Ángel. Blake y Jaune se dirigieron, con ella negando con la cabeza. Odio cuando juegas con eso, ya sabes. Este engaño suyo. No creo en la religión en lo más mínimo, pero incluso yo creo que es una falta de respeto pretender estar relacionado con sus deidades. No es lo ideal, lo sé, pero pediremos perdón una vez que estén a salvo y la anomalía, o las anomalías, estén muertas. El fin justifica los medios. Adam había dicho lo mismo, pero ella supuso que era una declaración injusta. Jaune lo justificó para salvar vidas, mientras que Adam lo usó para llevárselas. Vamos a ver si Siena tiene listo todo lo que pedimos. De hecho, Siena les ayudó. Cuando llegaron, fueron recibidos con 2 enormes paquetes llenos de raciones de Mre, y luego un maletín más pequeño a un lado. Estos son los MR del Atlas, les dijo. ¿Robado de los cuerpos? Preguntó Blake. No seas tan dramático. No emboscamos convoyes militares para robar comida. Estos han sido pedidos en línea o contrabandeados a través de simpatizantes en Atlas, o comprados al por mayor a intendentes corruptos que buscan ganar dinero. Atlas es una vasta burocracia que pierde constantemente el rastro de sus propios activos. Nos beneficiamos de eso. Eso es perfecto. ¿Cuántos son? Siena se volvió hacia Jaune para responder, descartando a Blake por completo. Unos 400 paquetes en total. Sin embargo, son ridículamente ricos en calorías, por lo que podría estirarlo fácilmente para alimentar a 1200 personas con una sola comida.
Podríamos haber proporcionado más, pero estas bolsas están a punto de reventar, y me niego a enviar a nadie más allí. Eso es justo, y gracias por conseguirlos. ¿Y el resto? Siena asintió hacia el maletín más pequeño. Estaba reforzado con metal. Cargas remotas. El polvo se almacena por separado, por lo que no hay riesgo de accidentes allí abajo. Puedes plantarlos, insertar el polvo, encenderlos y listos. No pudimos encontrar cables trampa láser ni minas terrestres. A Atlas no le gusta usarlos por el riesgo de que civiles o animales se metan en ellos. Las minas terrestres no estaban del todo en desuso, pero la verdad era que solo se usaban en áreas que Atlas quería mantener a salvo de Grimm, e incluso entonces, solo abandonando esas áreas. Teniendo en cuenta también los números de los Grimm, se consideró antieconómico tratar de vencerlos con minas. Por lo que había oído, se guardaban en lugares muy estratégicos y se fabricaban en pequeñas cantidades. No es de extrañar que Siena hubiera luchado por encontrarlos, pero era una pena. Colocar minas en todas las rutas menos en la de ida, y luego escoltar a los civiles de esa manera habría facilitado esto. Incluso si el monstruo no detonaba una mina, se mantendría alejado del éxodo. ¿Dónde está el niño?, preguntó Siena. Se está quedando con los padres de Blake. ¿Es eso un problema? Siena se encogió de hombros. Me ahorra la molestia de tratar con él. Haré que mi gente recoja sacos de dormir y toallas lo mejor que puedan, pero sinceramente dudo que vayamos a encontrar vivienda para tanta gente. Sin embargo, la temporada no es demasiado dura. Podemos mantener a los ancianos y enfermos dentro de casa, dar tiendas a los jóvenes, y el resto tendrá que dormir fuera. Podemos encender hogueras para calentarnos. ¿Y la comida? Mucho más fácil. Las reservas de Kuokwana son saludables. Alimentarlos no será un problema. ¿Medicina para los enfermos, por otro lado? Más aún. No tenemos suficientes vacunas para cubrir las enfermedades comunes. Nuestros hospitales mantienen un stock, pero no es que nuestra población aumente regularmente a varios cientos de personas en un día. Una vez más, podemos dar a los que están en mayor riesgo, pero los más sanos tendrán que arriesgarse hasta que se puedan comprar y enviar más de Mistral. Mucho trabajo, pues. Afortunadamente, no todo es suyo. Dejaremos que usted se encargue de los detalles, señorita Khan. Jaune era todo sonrisas. Nosotros nos encargaremos de la criatura misma. El viaje de regreso fue tan angustioso como sin incidentes. Sus marcas aún permanecían, al igual que la cuerda, al igual que la gente de abajo que, después de confirmar que eran ellos, los recibían con alivio y alegría. La hermana Ángela se llenó de alegría cuando escuchó cómo Alfred se quedaría en el cielo y estaba siendo mimado con comida y una cama suave. Al principio se había puesto nerviosa, pero al ver la huella de su mano en tinta sobre una bolsa de comida demostró que había llegado a la superficie sano y salvo, y se fue para llevar las buenas nuevas a su rebaño. Para comprobar algo, dijo Jaune, dirigiéndose al general de brigada. ¿Cuánto tiempo dirías que ha pasado desde que nos fuimos? El tiempo es difícil de medir aquí abajo, como sabes. ¿Un día? 2. No he tomado suficientes siestas para que hayan sido 3. ¿Por qué? Solo quería ver si nuestro tiempo corre por caminos diferentes. Parece que no. Un día nos hemos ido, lo cual encaja con lo que dijiste. Jaune pareció aliviado por eso. ¿Ha aparecido la criatura desde que nos hemos ido? Su buen humor se evaporó con el silencioso asentimiento. 2 muertos desde entonces. Uno fue llevado a un viaje de exploración para encontrar comida, y el segundo fue atraído fuera de la formación en la entrada principal y robado en la oscuridad. Mi gente quería perseguirla, pero tienen sus órdenes. Si hubieran caído en una trampa, esa cosa habría tenido una ruta clara para todos los civiles. Todavía estaba activo, entonces. Simplemente los evitó. O se los perdió. ¿Intencionado o accidental? Blake esperaba que fuera el primero, porque eso implicaba que les tenía demasiado miedo como para actuar, pero no nos ha visto pelear. A menos que pueda sentir mi aura, no debería saberlo. Lo que hacía mucho más probable que simplemente hubieran tenido suerte. Hemos traído explosivos, dijo Jaune, colocando el maletín ante ellos. Nuestro plan es sellar la escalera que conduce al túnel inferior, y todos los niveles que haya. ¿Lo sabes? No. Los niveles parecen durar para siempre, muchos más de los que espero que se construyeron originalmente. Lo pensamos.
A estas alturas ya era un hecho, el búnker en sí era anómalo. No estoy seguro de que volar el túnel lo mantenga sellado para siempre. El búnker podría despejarlo. Pero nos dará tiempo para que su gente empiece a moverse. Solo hay un par de pisos que debes atravesar. Cada piso tomará horas. ¿Te das cuenta de eso? Es una sola escalera, y tenemos que trasladar a casi 1000 personas, muchas de las cuales están enfermas o débiles. Subirlos por una escalera de uno en uno no será tan sencillo como lo haces parecer. ¿Cuánto tiempo? Supongamos que tenemos 1000 personas aquí y se tarda 60 segundos en subir a alguien por una escalera. Eso no es del todo exacto porque algunos pueden escalarlo en la mitad de ese tiempo, pero tendremos otros que no pueden. Por no hablar de la aglomeración en los túneles, que empeora aún más las cosas. Pero incluso suponiendo 60 segundos cada uno y 1000 personas, eso equivaldría a más de 16 horas por escalera. 16 horas. Blake quería decir que eso era una mierda, pero no estaba segura de poder hacerlo. Estas personas estaban hambrientas y frágiles, habiendo sobrevivido durante Dios sabe cuánto tiempo con sobras y comida diluida. La estimación era probablemente conservadora, porque había personas que tendrían que ser llevadas por esas escaleras, y eso empeoraría aún más las cosas. Un día por escalera, prácticamente. Jaune suspiró. Esto es una locura. Hay otro enfoque, dijo el general de brigada. Si lo consideras. Sigue. Usen esos explosivos no para sellar los niveles inferiores, sino para abrir agujeros en los de arriba, luego podemos hacer rampas con los escombros. Será peligroso, pero si podemos hacer subir a la gente una pendiente en lugar de subir una escalera, podríamos cubrir la distancia en una fracción del tiempo. Aquellos que estaban demasiado enfermos para moverse podían ser transportados o incluso llevados en ruedas. La fila también podría seguir moviéndose, ahorrando tiempo a que todos se agrupen alrededor de las escaleras. Una procesión constante. Sonaba mucho mejor, y Jaune estuvo de acuerdo después de echarle un breve vistazo. Lo haremos, entonces. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo para retirar los escombros y construir estas rampas. ¿Serías capaz de donarnos hombres para que los construyamos después de que destruyamos los pisos? Sí. Yo puedo hacer eso. Dame una hora. Haré que se elijan voluntarios y también guardias, y me aseguraré de que cada uno de ellos tenga una ración completa. Hizo un gesto con la cabeza hacia las mochilas. El resto se repartirá entre la gente. Dales algo de fuerza antes de la larga marcha. Una vez que hagas un agujero, una parte de mis hombres se quedará para amontonar los escombros lo mejor que puedan para formar una rampa. Deben ser relativamente seguros. La criatura no suele atacar a grupos más grandes. Ponte manos a la obra, entonces dijo Jaune. Mientras tanto, Blake y yo revisaremos nuestras cámaras y haremos un poco de exploración. ¿Eres capaz de decirme dónde fue atacada tu gente? Me temo que no. Lo único que sabemos es que no regresaron. Sin embargo, la tomada desde los túneles del frente obviamente fue tomada cerca de allí. Le invitamos a comenzar su búsqueda en ese punto, pero ya buscamos pistas. Hay manchas de sangre, pero se desvanecen rápidamente. Investigaremos. Por favor, ten a tu gente lista y alimentada en una hora. Barra. Blade no pudo evitar pensar que sus trajes negros y sus guantes los hacían encajar en la estética de la investigación de la escena del crimen, y probablemente se veían bastante geniales con ella de pie armada con la cruz mientras Jaune se arrodillaba junto a un charco de sangre seca. Pasó el dedo por encima, recogiendo copos de polvo enrojecido en el guante, y luego lo frotó entre el dedo y el pulgar. Está seco, pero definitivamente es sangre y no algún líquido de la criatura. Arma blanca, entonces comentó. Sí. Lo que sea que lo llevó, le hizo una herida como lo hizo. Hay algo de rocío aquí, por lo que debe haber golpeado con mucha fuerza. Estoy pensando en una herida punzante. Podría ser un corte, pero la mayoría de los animales van por el cuello y se dice que este hombre gritó. Tampoco se dejaron atrás partes del cuerpo. Él asintió a su punto. ¿Crees que lo apuñalaron y lo arrastraron hacia atrás, paralizado? Como un gancho o una garra. Garras largas. Sí, pero no hagas demasiadas suposiciones. Podría haber sido una cola, una lengua, una mandíbula retráctil. O alguna faceta imposible de la anatomía para nuestros estándares, o simplemente algún ataque extraño que no podemos entender. Blake concedió el punto. Estaban lidiando con lo anómalo aquí.
De cualquier manera, golpeó fuerte y rápido y perforó su cuerpo con suficiente fuerza como para que no pudiera alejarse y escapar. Depredador de emboscada. No exactamente. Blade negó con la cabeza y Jaune pareció sorprendida. Los depredadores de emboscada atacan a sus presas y las matan en ese mismo momento. Saben silenciar a sus presas, por lo general yendo a por la garganta. Esta cosa podría haber hecho eso, pero dejó que gritara y se lo llevara. Creo que era con la esperanza de que los demás lo siguieran. MMM. Una mezcla de emboscadas y trampas, pues. Atrayendo al resto. Jaune se puso de pie, quitándose el polvo de los guantes en la pernera del pantalón. Vamos a ser vulnerables cuando traslademos a toda esta gente, pero por horrible que suene, es mejor perder al 10% de ellos si eso significa sacar al resto con vida. ¿Crees que nos evitará, entonces? Tenemos demasiada confianza. Los animales escogen a la belleza más débil. No estoy seguro de si esto es lo mismo, pero tiene que saber que estamos aquí. Podría ser la luz. Nuestras antorchas son demasiado brillantes para ello. Entonces daremos nuestros repuestos a los soldados para que los distribuyan a lo largo de la línea. Jaune no parecía pensar que eso ayudaría. El verdadero problema es que solo tú o yo estamos entrenados para lidiar con esto si ocurre una pelea. ¿No te refieres solo a mí? Yo soy el que tiene aura. Jaune sonrió levemente. Sé que confío mucho en tu aura, Blake, pero me enfrenté a anomalías incluso después de perder la mía. No estoy indefenso. Solo confío en ti cuando hay balas de por medio. Esquivarlos y bloquearlos está un poco más allá de mí. Si bien podía aceptarlo en teoría, no significaba que quisiera probarlo. Había visto a Jaune luchar y sabía que podía, pero esta cosa tenía formas de perforar la carne y arrastrar a sus víctimas. Su aura sería perfecta contra él, mientras que él estaría en desventaja desde el comienzo de la pelea. Sus poderes anómalos ayudarían, pero no serían una solución sencilla. Tendría que sobrevivir contra ella. Y todavía no sabían cómo era. Nuestras cámaras no vieron nada y ninguno de ellos ha sido perturbado, dijo Jaune. Esto es astuto, o tenemos mala suerte. Supongo que solo ha sido una noche, así que es difícil sacar conclusiones. Tamaño de muestra pequeño y todo. Los teníamos vigilando las escaleras, Jaune. Esta cosa se mueve a través de las paredes o algo así. Quizás. Podría estar trabajando con o formando parte del propio búnker. Tal vez nos equivoquemos al decir que se trata de dos anomalías diferentes. O podría ser parasitismo mutuo. O una relación simbiótica. Tal vez el búnker cree aberturas para él, o tal vez pueda pasar a través de ellas. ¿Como un fantasma? Yo estaba pensando más en un horror interdimensional. La gente aquí es de otra dimensión, así que ¿por qué no hacer que esto sea de una tercera? Tal vez esté entrando y saliendo, y ni siquiera exista dentro de este búnker hasta que comience a cazar. Luego, o tal vez solo una versión de ella de una especie entera, cruza a través de las dimensiones y termina aquí adentro lo suficientemente cerca como para cazarla, luego vuelve a cruzar con la víctima llevada con él. Gracias por las pesadillas. Se echó a reír. Lo siento. El punto es que todavía no tenemos idea de a qué nos enfrentamos. Esa es parte de la razón por la que quiero que la gente salga. Poco a poco morirá de hambre si escapan, o atacará el convoy y se rebelará ante nosotros. De una forma u otra, lo arrinconaremos. A costa de vidas humanas. Me temo que sí. La sonrisa de Jaune cayó. En última instancia, estamos en un límite de tiempo. No podemos dejar que Ruby sostenga de vale sola cuando ni siquiera es una empleada oficial, y cada día que desperdiciamos, se llevan a más personas como las de anoche. No estoy abogando por tirar vidas a la basura, pero creo que es mejor que solucionemos este problema más temprano que tarde. Porque la gente moriría de cualquier manera. A veces simplemente no había buenas opciones. Era algo de lo que la gente de aquí parecía darse cuenta, porque nadie cuestionaba su plan, ni siquiera los que tenían la experiencia suficiente para conocer los riesgos. Entre la oportunidad de la libertad y una muerte lenta y estancada, ni una sola alma se pronunció en contra de ella. Tenemos sus equipos listos, dijo el general de brigada. Son, o eran, zapadores experimentados, y están preparados para nivelar y construir rampas lo mejor que puedan. Cada uno tendrá un escuadrón de 5 para defenderlos. Cada uno de ellos está dispuesto a dar su vida si es necesario. Claro. El suelo y las paredes temblaron cuando estallaron los explosivos.
La gente de aquí no entendía el polvo y la tecnología estaba más allá de ellos, pero podían seguir instrucciones simples sin problemas y sabían que debían escapar antes de que explotara. Tal vez Atlas hizo los explosivos simples, o tal vez estos soldados reconocieron principios militares universales en su diseño. Blade no estaba seguro. De lo que sí estaba segura era de su alivio al ver que la roca y el hormigón se derrumbaban en el túnel y no la carne, las tripas o algo estúpido como una galleta. Nunca se sabía con las anomalías, y ella había estado esperando descubrir que las paredes y el suelo estaban vivos. Un gran agujero de unos 3 metros por 6 de ancho había sido excavado en el techo, con algunos pequeños daños en las paredes. Los escombros habían caído en una enorme pila en el fondo, que en realidad no tenía la forma de una rampa, sino más bien de un montículo. «Podemos hacer algo con esto», dijo uno de los hombres enviados con ellos. «Tendremos que apuntalarlo con suministros de otros lugares, y no será tan sólido como una carretera, pero será mucho más rápido que subir una escalera. ¿Tomaremos lo que podamos?». Un grito agudo atravesó los túneles. Blake y Jaune se quedaron paralizados, pero los soldados y zapadores, más acostumbrados, se apiñaron y apuntaron sus armas en todas direcciones. «Caza», dijo uno. «Cubre todos los ángulos. Mantén la posición». Venía del túnel hacia el oeste, pero también de un piso más abajo. Blake susurró Jaune. «¿Tienes confianza?». «Sí». «Entonces vete». No necesitó decírselo 2 veces. Saltando hacia adelante, corrió por el pasillo y se zambulló con los pies por delante en la bodega hacia abajo, con el aura lista y el sudario de Gumball desenvainado. Aunque sus ojos podían ver en la oscuridad, no eran tan buenos como con una antorcha y necesitaban algo de luz natural para trabajar, por lo que alumbró su linterna en ambos sentidos, y simplemente vio a un humano lleno de piernas y alimento que era arrastrado por el suelo, bajando a otro nivel. Ser arrastrado. «Esta vez no», gritó, lanzándose tras él. «Estoy harta de tener miedo de lo que hay en la oscuridad». Blake apuntó con su linterna a la cara de la criatura. «Veamos cómo te ves». Blade deseó no haberlo hecho. ¿Por qué su linterna no iluminaba a una criatura con rostro, dientes afilados y rostro monstruoso, sino un océano de criaturas diminutas que ocupaban todo el suelo, la pared y el techo, con millones de ojos brillantes? Una criatura, o una colección de criaturas, en la que aterrizó con los pies por delante. Capítulo 96. Contrariamente a lo esperado, Jaune no se sintió nervioso ni preocupado en absoluto cuando Blake salió corriendo en busca del enemigo. El hecho de que se hubiera quedado solo con la vida de estas personas era solo otra responsabilidad que asumir, y lo había hecho durante años antes de contratar a su segundo y más valioso empleado. Se había enfrentado a monstruos sin aura, y con solo su arma, su ingenio y su entrenamiento para respaldarlo. Y había sobrevivido, una y otra vez. Mantuvo la fiesta en movimiento a pesar de que eso significaba dejar a algunos atrás, y a pesar de que esos parecían tan aterrorizados. Ellos también tenían su deber, y por horrible que pareciera, su supervivencia no era tan importante como colocar las rampas en su lugar. Había muchas más personas que vivirían o morirían que las 10 o más que quedaron a su suerte. El segundo túnel y la escalera continuaron de manera muy parecida al primero, colapsando su techo en una enorme pila de escombros irregulares que tendrían que transformarse en una pendiente más suave. Incluso si eso no se pudiera lograr, seguiría siendo más rápido escalar estos 3 en paralelo que tratar de orquestar un ejercicio de escalada en una sola fila para tanta gente. En el último piso, agrietaron el techo y completaron la última rampa, o al menos derribaron los escombros. Jaune lo escaló y casi pudo distinguir la luz del día que tenía delante, aunque era increíblemente tenue. «Quiero que uno de ustedes venga conmigo a la superficie», le dijo al grupo. «Vamos a pedir que se bajen algunos suministros. Antorchas para iluminar el camino. ¿Tengo un voluntario?». Tenían muchos, pero los soldados hicieron una rifa para ver quién tenía la suerte, y se seleccionó a una mujer de mediana edad. Los demás parecían celosos, pero le dieron unas palmaditas en la espalda y le desearon lo mejor. Bromearon diciendo que la verían pronto, y posiblemente lo harían. Tenían el trabajo más seguro defendiendo el piso más alto. Los de abajo correrían más peligro, y los que gestionan la procesión real aún más. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jaune, guiándola entre los escombros. «Annabelle, señor». «No soy un señor. Llámame Jaune». «¿Naciste aquí, Annabelle, o fuiste parte de la guerra?». «Yo era un soldado».
Al principio no aceptaban mujeres, pero luego se quedaron sin hombres jóvenes y necesitaron más forraje para las líneas del frente. Había perdido a mi padre y a mis hermanos, así que me uní para recuperarme. No es que quedara mucha vida, ni siquiera en el frente interno. Eso significaba que había estado allí abajo durante los años o décadas que la anomalía los había retenido. Entonces estarás deseando volver a ver la superficie. Sí. Nunca pensé que viviría para verlo. Siguieron adelante, y su estado de ánimo se volvió cada vez más alegre a medida que se acercaban a la luz. Tan cerca, casi no había posibilidad de un ataque de última hora de la criatura y, efectivamente, lograron llegar al búnker superior sin problemas. Mirando por las ventanas delgadas y entreabiertas, Jaune se dio cuenta de que todavía estaban en menagerie. Bien. No se habría sorprendido demasiado si traer a alguien de su dimensión hiciera que el mundo cambiara. Alfred había sido diferente, había nacido dentro de la anomalía y, por lo tanto, no tenía una dimensión específica. Cuando salieron a la luz del sol, Annabelle tuvo que taparse los ojos con el brazo. Una luz brillante bañó su piel pálida y se estremeció. Dios, susurró ella. Se siente tan cálido y frío, me había olvidado de todo esto. Es hermoso. Supongo que debe ser después de haber estado atrapado allí durante tanto tiempo. Se oyó un ruido sordo cuando sus rodillas tocaron la tierra, y luego un jadeo silencioso. La mujer inclinó la cabeza y se desvaneció con el viento, hecha pedazos como motas de polvo y arrastrada por la brisa. Jaune cerró los ojos. Me alegro de que hayas podido experimentarlo. La mujer se había ido. Había albergado la posibilidad, aunque se la había ahorrado a Blake. Alfred había sido un caso de prueba, pero una vez que llegaron a la cima, Jaune se dio cuenta de la discrepancia. O la debilidad de su método de prueba. Alfred nació abajo, no nació de ninguna dimensión, y por lo tanto no tenía ningún vínculo con ninguna de las dos. Jaune y Blade nacieron de este y cada vez que volvían, entraban en este. ¿Fue una coincidencia? No. Las anomalías tenían reglas que seguían, incluso si los humanos no las entendían. La anomalía había sacado a estas personas de su dimensión, al igual que se había llevado a Ilia y a ellos. Y aunque felizmente devolvió a Elia Blake a su propia dimensión, era cuestionable si sería capaz de hacer lo mismo por los demás. Me pregunto si eres consciente y haces lo mejor que puedes por ellos, dijo, de vuelta al frío búnker. Ustedes fueron hechos para proteger a las personas en la guerra y las han protegido durante décadas, alejándolas de una dimensión devastada por la guerra. ¿Fue destruido su mundo, tal vez? ¿Eres el último arco de su civilización? El búnker no respondió. Tal vez era romántico de su parte decirlo así, y sin embargo, los artículos anómalos a menudo completaban la tarea para la que fueron diseñados. Al no tener personalidad propia, simplemente hicieron lo que estaban destinados a hacer. La bola de 8 anunciaba futuros posibles, Cruce Amors quemaba anomalías, el collar de perro te permitía hablar y vivir como un perro. No tenían malas ni buenas intenciones, solo un propósito, y alguien había creado este búnker con un propósito. Que se hubiera vuelto anómalo, o cómo se había vuelto anómalo, era un resultado desconocido e inesperado, pero seguía siendo un búnker destinado a proteger a los que estaban dentro, y sus pisos ilimitados y su capacidad de viaje dimensional le permitían hacer mejor su trabajo. La criatura dentro de él era una entidad adicional. Uno peligroso. Tal vez el búnker lo había salvado de su propia dimensión, sin entender ni darse cuenta de lo peligroso que podía ser mezclarlo con la humanidad. Y no tener el libre albedrío o la inteligencia para hacer algo al respecto una vez que estaba protegido. Por lo que sabía, allí abajo podía haber un número infinito de civilizaciones, no todas humanas, no todas pacíficas. Tardó media hora en ir a buscar una bolsa de antorchas a Siena Khan y explicarle qué necesitaba que hiciera el colmillo blanco, y cómo debían hacerlo. La mujer parecía muy seria al final, pero aceptó. Los soldados de abajo se sintieron aliviados al verlo, y aún más aliviados una vez que el suelo se bañó de una luz mucho más brillante de la que sus velas podían alcanzar gracias a las antorchas de pie que colocó alrededor de la zona. ¿Dónde está Annabelle?, preguntó uno. Arriba disfrutando de su libertad, mintió Jaune. No sentí que fuera justo traerla de vuelta. Todos podrán experimentarlo muy pronto. Solo mantén la línea por ahora. Voy a volver a bajar para esparcir estas antorchas. ¿Estará usted a salvo, señor? Estaré bien. Tú también lo serás. En todo caso, el verdadero peligro estará abajo una vez que empecemos a mover el convoy correctamente.
Jaune observó cómo sonreían, reían y hablaban de lo que harían una vez que llegaran a la superficie. Los deseos eran simples, como tumbarse en la playa o perderse en un bosque hasta nadar en un río frío. Es casi seguro que Blake se habría quebrado, pero Jaune mantuvo su sonrisa relajada. Obtendrás todo eso y más, pero solo una vez que tengamos a todos a salvo. No aflojes ahora y no caigas en la tentación de escabullirme mientras yo no estoy. Hay gente que confía en ti. Lo entendemos, señor. Saludaron. Hemos cumplido con nuestro deber durante décadas. No nos rendiremos en la última hora. Jaune le devolvió el saludo y luego continuó descendiendo una vez más. Se detuvo en el segundo nivel para repartir más antorchas, luego continuó hasta el tercero y más abajo, hasta el último nivel donde vivía la gente. Los ingenieros habían logrado colocar los escombros en una especie de rampa. Fue descuidado y francamente peligroso, pero ayudó cuando encendió las antorchas. Aunque solo sea porque las personas que lo usan podrían ver con qué estaban trabajando. ¿Ha habido alguna noticia de Blake? Preguntó. No, señor. El ángel aún no ha regresado. Eso es preocupante. Pensó en intentar llamarla, pero desistió de esa idea dada la señal de aquí abajo. Era tentador perseguirla, pero él tenía su trabajo que hacer, al igual que ella, y en lugar de eso, regresó al asentamiento para hablar con el general de brigada Pique. Las rampas están instaladas y la criatura se está distrayendo en este mismo momento. Necesito que prepares a la gente para moverse. Yo puedo hacer eso. ¿Qué tan pronto? Tan pronto como sea posible. He hecho arreglos arriba para que la gente esté lista con comida y refugio. Quería hablar brevemente de la organización. Con la amenaza muy real de la criatura detrás de nosotros, creo que es mejor que el personal militar más experimentado esté en la parte trasera del convoy. Pique asintió. Eso es un hecho. Protegeremos la retaguardia. Pero algunos tendrán que estar en el frente para mantener el orden. Lo sé. Creo que lo mejor sería que fueran los más jóvenes y los menos experimentados. Ustedes tienen soldados que nacieron aquí abajo, ¿no es así? Los que se alistaron para defender este lugar pero nunca conocieron el mundo de arriba ni la guerra. Cuando Pique asintió, Jaune continuó. Los quiero al frente. De hecho, creo que es mejor que tengamos a los más jóvenes y en forma al frente de la columna. Ordénalo por edad. Entiendo la mentalidad de los niños primero, pero es prudente dividir a las familias. Este es un viaje peligroso y tenemos que priorizar la supervivencia de los más jóvenes. Los que son mayores serán atendidos, pero no tiene sentido ralentizar la columna para ellos. Además, la generación más joven será mucho más rápida a la hora de escalar las rampas. Si enviamos primero a los ancianos y a los enfermos, obstruirán las rampas y pondrán en riesgo a todos los que están detrás de ellos. No te equivocas ahí. De acuerdo. Lo haremos a tu manera. Conseguiré que Ángela encabece la columna. ¿La religiosa? Sí. Nació aquí y exige respeto, doblemente después de que sus sermones se hicieran realidad y llegara el ángel. Lo dijo con escepticismo, sabiendo que Blade no era más que una cazadora. El punto es que ella los mantendrá tranquilos y organizados en el camino hacia arriba. ¿Qué pueden esperar en la superficie? Tengo a los faunos de la Casa de las Fieras listos para llevarlos a alojamientos temporales en el momento en que asciendan. Se les llevará a una tienda de campaña para que les den algo de comida, una muda de ropa y se les anote su nombre y sus datos. Bien, podríamos tener un censo preciso de quienes se unen a nosotros. ¿Y no habrá problemas políticos? No. Hay mucho espacio vacío en la isla en el que puedes encajar. Jaune mantenía el rostro perfectamente serio. No causará un alboroto. Solo asegúrate de que los más jóvenes vayan primero. Esto tiene que ser una expedición rápida. Haces que parezca que no vas a venir con nosotros. Lo seré, dijo Jaune. Pero me necesitan abajo, supongo. Blade no ha vuelto. Pique lo observó atentamente. Podría estar muerta. Podría serlo. La voz de Jaune era uniforme. Pero en ese caso vas a necesitar una nueva distracción para ganar tiempo. Y me temo que es mi responsabilidad, así que no estoy preparado para dejarla sola cuando pueda necesitarme. Saludó Pique. Que Dios te bendiga, pues. Tendré a la gente moviéndose dentro de 20 minutos. Ha sido un honor haberte conocido. Se ofreció una mano y se estrechó la otra. Si Dios quiere, me sentaré y tomaré una copa contigo en la superficie. Luchaste en la guerra antes de venir aquí. ¿No lo hiciste?
Lo hice. Sí. Jaune asintió. Entonces no me esperes arriba. Bebe el mundo. Disfruta de tu tiempo en la superficie. Has pasado por el infierno, y ya es hora de que pruebes el cielo. Por corto que sea. Barra. La gente ya se estaba organizando cuando Jaune salió por la entrada una vez más. Con el más joven a la cabeza, harían un buen tiempo para salir a la superficie, y casi con certeza llegarían allí mucho antes que los demás. Eso le daría tiempo a Siena y a su gente para llevárselos con la promesa de comida y refugio, y para asegurarse de que no estuvieran cerca para ver qué les pasaba a los demás. En cierto sentido, era cruel separar a las familias de esa manera, pero no podían permitir el caos en la superficie cuando había vidas en juego. Estaba seguro de que aquellos que se desvanecerían también lo preferirían de esta manera, que preferirían saber que sus hijos estaban seguros y cuidados. ¿Podría haber encontrado un camino más suave? Quizás. Pero no había tiempo para ello. Blake estaba ausente, la criatura estaba cerca, y cuanto más tiempo perdían, mayor era el riesgo para todos los involucrados. Tenían que salir del búnker ahora, antes de que algo peor saliera malo. En un escenario verdaderamente terrible, el búnker abriera sus puertas a otra dimensión y de repente tuvieran aún más personas, o criaturas, u horrores dimensionales bajando desde arriba. Al acercarse a la escalera que bajaba desde el piso más lejano al que habían llegado, Jaune se quitó la chaqueta del traje y la dejó a un lado, luego se arremangó las mangas para dejar al descubierto sus brazos ardientes y fundidos. Iluminaron el túnel tan bien como cualquier antorcha, bañándolo de un espeluznante color rojo anaranjado. Sus guantes permanecieron puestos, lo que le permitió bajar la escalera sin derretir el metal. Una vez que sus zapatos tocaron el cemento, sintió el horrible crujido de las cáscaras secas bajo sus pies y miró hacia abajo y a su alrededor. El suelo estaba cubierto por un mar de criaturas secas y con caparazón, muchas de las cuales estaban puestas de espaldas con 6 patitas levantadas hasta el techo. Se agachó para coger una y, aunque estaba seca y marchita sin comparación, pudo ver las pequeñas mandíbulas afiladas y una probóscide en su interior. Más pequeño que el de un mosquito. Más grueso, también. Parecía que perforaría la piel y dejaría heridas desagradables y, en cantidades suficientes, mataría a un hombre adulto en cuestión de segundos. Menos una criatura y más un enjambre, dijo, soltando el insecto. Me pregunto si esta es una situación demente de colmena. ¿Podría ser el búnker abierto a una especie de otro mundo? ¿O se trata de un caso de insectos que se han mantenido aquí durante siglos, evolucionando y adaptándose? Atrapado en un búnker interminable donde la única fuente de comida son los pobres atrapados dentro, tendría algún sentido. Lo haría, dijo Blake, sonriéndole. ¿No lo haría? Pobres criaturas que no tienen más remedio que evolucionar o morir de hambre. La ropa de Blake estaba rasgada por todo su cuerpo, exponiendo una generosa cantidad de piel por la que dejó vagar sus ojos, solo para verificar si había lesiones, por supuesto. Su camisa estaba hecha jirones, colgando como cortinas hechas jirones, y sus pantalones y chaqueta habían quedado un poco mejor, ya que eran de un material más grueso. Había líneas rojas en su rostro, aunque afortunadamente su aura había impedido que se perforaran. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Me lo había estado preguntando, dijo Jaune, volviéndose hacia ella. Tienes aura, por lo tanto tienes luz del alma. Eso, obviamente, no evita que los poderes anómalos te dañen, pero debería evitar que te conviertas en una transformación anómala. Sí. ¿Y qué hay de eso? Jaune abrió las piernas y levantó los puños ante él. ¿Cómo, entonces, eres capaz de poseerla? Blake cerró los ojos, disfrutando de su diversión. Ni 10 segundos. Lo admito, esperaba que te llevara al menos un poco más de tiempo darte cuenta. ¿Qué me delató? ¿Qué podría haber hecho yo que fuera tan obvio? Sonreíste. ¿Eso es todo? ¿Realmente? Sé que es una gatita amargada, pero estoy seguro de que debe haber sonreído al menos una vez en su patética vida. La anomalía dentro del libro, ahora dentro de Blake, suspiró dramáticamente. ¡Qué niña tan miserable a la que me he anclado! Blake sonríe, pero es raro, y ciertamente no sería aquí abajo cuando parece que ha pasado por una licuadora. Supongo que no estarías dispuesto a contarme. ¿Por qué no? La anomalía cruzó los brazos de Blake. Nosotros, es decir, Blake, aterrizamos con los pies por delante en una masa de criaturas, mostrando su típico desprecio por el sentido común, y rápidamente fue arrancada de sus pies y enviada rodando entre ellas.
Aunque su aura y peso aplastaban a muchos, se arremolinaban sobre su cuerpo y atacaban en tal número que su aura se debilitaba con una velocidad preocupante. Fue entonces cuando me puse en contacto con ella. Siente un momento de debilidad. Eso y sentir un momento de crisis. ¿Crees que me beneficiaría quedarme varado aquí porque mi anfitrión expiró así? He visto el mundo a través de sus ojos. Si me dieran a elegir entre encontrar un nuevo anfitrión en un mundo lleno de ellos, o tratar de encontrar uno en este pozo infernal, creo que puedes imaginar cuál elegiría. Espero que su apoyo tenga un costo. ¿No es así las cosas? La he ayudado en el pasado en numerosas ocasiones y siempre mantuve mi trato. El alma de su antiguo amante era de lo más deliciosa. Estaba agradecido, ¿sabes? Al final, cuando se ahogó, se aferró a mí y se rindió por completo, feliz de tener a alguien que lo abrazaría y lo amaría. ¿Es patético? No soy lo suficientemente humano como para juzgar. Me parece prudente. Si vas a morir, ¿por qué no morir envuelto en placer? Pero tú no lo amabas. Él era la comida. Por supuesto que lo era, pero no crías y matas animales para comer. Creo que se llama ético cuando se les trata con afecto. Le susurré cosas dulces al oído hasta que se convirtió en una dulce nada. Un bocado delicioso. A los demás les fue peor, pero yo estaba hambriento en ese momento. Jaune se quitó lentamente los guantes. ¿Y Blake? Viva, todavía. Dormida. La pobre muchacha está toda arropada, ¿ves? Es una anfitriona bastante divertida. Tan espinosa, tan paranoica, tan apasionada a pesar de, como tú dices, su negativa a sonreír o actuar en consecuencia. ¿Sabes que está en conflicto contigo? Eso no es difícil de adivinar. ¿Sabes que una parte de su conflicto es si debería o no sentir algo por ti? Jaune gruñó. Eso no era difícil de adivinar. Oh, ¿lo sabías? Pensé que sí. Has hecho un buen trabajo asustando a ella para que no se comprometa. Por otra parte, hace un buen trabajo asustándose a sí misma. Lo juro, ella tiene una mala experiencia y luego considera jurar algo para siempre. ¡Qué mezquino! ¿Cómo? Blake inclinó la cabeza, con los ojos fijos en él. ¿Estamos a punto de pelear? ¿Vas a matarla y dejarme aquí con su cuerpo destrozado y quemado? Jaune tronó los nudillos. La política de Harcourt dicta que debería. Sigue, pues. Mátame. Este cuerpo es débil y no puedo hacer uso de lo que ustedes llaman aura. Sabes que es una anomalía, pero ¿sabes lo que hace? Sí. O, al menos, sé lo que le está haciendo. No puedo garantizar que esté haciendo lo mismo con todos los demás. ¿Están conectados? ¿Diferentes partes de un mismo todo? ¿O es cada individualista, una entidad viviente en sí misma? Estoy seguro de que te has hecho las mismas preguntas y has llegado a las mismas respuestas inconclusas. ¿Qué trato hizo Blake contigo? ¿No tienes curiosidad por su aura? No puedo dejar de hacer lo que sea, así que no. La ignorancia es dicha. Responde a la pregunta. Blake se encogió de hombros. El trato era simple. Me acerqué a ella y me ofrecí a salvarle la vida y sacarla de aquí con vida. A cambio, pedí tener el uso de su cuerpo durante el tiempo que duró esto, y durante 2 días y noches después. De mi elección. Maldita sea, Blake. Jaune estaba segura de que habría rechazado esos términos abiertos en cualquier otra situación. Su vida debía de estar en peligro para que ella siquiera los considerara aquí. 2 días y 2 noches, 48 horas. Tendría que vigilarla por ellos, pero la anomalía lo sabría y no elegiría esos momentos. No tenía sentido preguntarle qué pensaba hacer porque seguramente le mentiría. Debería matarla aquí y ahora. Es una oportunidad para evitar un desastre posterior y dejar el libro aquí. Siena no dejará que nadie más vuelva a bajar aquí, así que estará atrapada aquí. O, en su defecto, será un problema para otra dimensión. No la nuestra. No se sabía cuán poderosa era la anomalía en el cuerpo de Blake, pero al menos carecía de aura, por lo que suficiente fuego y calor deberían ser fatales. Él no tenía que matar a la anomalía, solo a Blake, y ella era de carne y hueso. El túnel también era estrecho. Sus fuegos calentarían el espacio limitado con facilidad. Cruce Amors podía cegarla a ella y a él por igual, dándole una oportunidad. Aunque podría ser capaz de recibir un golpe letal a tiempo, dependiendo de sus habilidades, seguramente sería una muerte mutua. Una situación en la que todos ganaban en lo que respecta a Harcourt. Eres un vicioso, ¿no?
¿Importaría si jurara no hacerte daño a ti ni a ninguna de estas personas atrapadas aquí? Y para devolverle el control una vez que llegues a la superficie. Soy un ser de palabra, como tú bien sabes. ¿Y qué hay de lo que viene después? ¿Jurarás por eso? Por supuesto que no. Disfrutaré de mis 2 días de libertad. ¿A qué precio? Oh, no tengo intención de ir a matar si eso es lo que quieres decir. ¿De verdad crees que usaré mi tiempo limitado para propósitos tan mezquinos? No. Tengo la intención de experimentar cosas. ¿Y qué hay de eso? No estoy por encima de experimentarlos contigo si eso es lo que quieres decir. El rostro de Jaune se torció desagradablemente. Ese es el cuerpo de Blake. Solo vive ahora porque yo lo salvé. Deberías, ella hizo una pausa, y Jaune también lo hizo. Oyó el estallido bajo sus pies, un piso más abajo. Era ruidoso. Millones de pies diminutos. Parece que nuestro tiempo ha llegado a su fin. ¿Aceptas el trato o no? No lo hago. Entonces luchamos y morimos aquí. No. Jaune gruñó y se volvió hacia la escalera, volviéndose a poner los guantes. Pero no estoy de acuerdo en dejar que te salgas con la tuya con lo que sea que planees. Seguiré cada uno de tus pasos si es necesario. Y Blake se pondría en ridículo más tarde. Sigue así o muere, criatura. Qué romántico de tu parte sacrificar tus ideales por ella. Jaune ignoró sus tonterías y se incorporó. Pensó en ofrecerle una mano, pero el cuerpo de Blake estaba más que en forma como para trepar por sí solo. Corrió de vuelta a la siguiente escalera, ya oyendo a las criaturas que había detrás. Siguió un crepitar de electricidad, luego un destello de luz y un estruendo de truenos. Le picaban los ojos, pero los obligó a entrecerrar los ojos mientras miles de pequeñas criaturas eran incineradas. Mentalmente, tomó nota del poder del rayo, incluso cuando tendría que compararlo con el que Blake usó contra Winter, y luego con lo que ella había usado en su búsqueda para Tomorrow's News. Tenía la sensación de que esto iba a ser una anomalía problemática y, una vez más, su entrenamiento le recordó la posibilidad de dejarla varada allí. Su madre le habría dicho que lo hiciera, que pateara a Blake por la escalera y la mantuviera allí para que los insectos la devoraran. Pero Juniper Ark estaba muerta. La había matado. Vamos. La procesión debería estar en movimiento ahora. ¿Habrán hecho suficiente distancia? Preguntó la anomalía a Blake, pero con un trasfondo divertido. Tengo la sensación de que tú y yo tendremos que ganarles más tiempo. ¿Bailamos, mi amor? Gruñó Jaune, girándose con el fuego rogando por sus brazos. No me llames así. Dibujó a Croce Amor y notó el furioso silbido de la anomalía. Él también sintió el dolor, pero cuando lo apuñaló, los insectos chillaron y retrocedieron. Era como si estuviera dividiendo un océano de aguas negras y brillantes, y no se atreviera a acercarse dentro de un círculo de 4 pies de su espada. No. No como espada. Una anomalía. Esclavo de él, como él estaba esclavo de él. La anomalía de Blade respondió lanzando un rayo a través de él para quemar los insectos hasta dejarlos crujientes. No era necesario, pero lo hizo para que él alejara a Croce Amors, lo que hizo después de unos segundos. Ambos exhalaron suspiros de alivio, parpadeando puntos de su visión. No solo lo cegó, sino que le quemó, y de alguna manera sus brazos, que estaban en llamas y siempre le dolían, estaban aún más doloridos de lo habitual. Una anomalía usando un arma destructora de anomalías. Realmente eres una contradicción. Es mi deber. Tu perdición, también. Se mantiene en ti de modo que si alguna vez pierdes el control, cualquier miembro de tu familia solo necesita sacar la espada en tu espalda para cegarte y matarte. Es el equivalente a llevar un collar explosivo a la batalla con tu peor enemigo sosteniendo el gatillo. Es útil para criaturas como tú. Siguieron corriendo hasta que divisaron la parte trasera de la columna. Estaban abandonando la sala, lo que se sintió muy lento, pero probablemente fue un ritmo bastante bueno dado el número de heridos y enfermos. Era muy posible que la generación más joven ya estuviera en la superficie. Después de todo, la distancia entre la parte delantera y trasera de la columna sería pronunciada. En este momento, los que salen a la superficie finalmente podrían estar muriendo, y los que realmente sobrevivirían habrían sido arrastrados por el colmillo blanco para que no tuvieran que verlo. Esa es la cara que estás poniendo. ¿Algo que yo, o nosotros, deberíamos saber? Lo sabrás más tarde. Mantén la línea. ¿Ordenándome de un lado a otro?
Ya sabes, podrías hacer un equipo de anomalías si realmente te importara. No me interesa. Jaune movió su brazo hacia adelante y lanzó una bola de fuego a la masa invasora. Los iluminó, permitiendo que los soldados vieran por fin lo que los había estado matando. Algunos se movieron para ayudar, pero él les hizo señas para que regresaran. Vamos. Salte. Déjanos esto a nosotros. Déjalo en manos de tu divino ángel. Gritó la anomalía de Blake, con la voz llena de reverencia. Golpearé a nuestros enemigos en tu nombre, hijos míos. Los relámpagos volaron por el pasillo, matando a toda una ola de insectos. Tal vez debería comenzar una religión una vez que regresemos a la cima. Seguramente habría muchos dispuestos a ofrecerse a mí. No lo habría. Pero no sintió la necesidad de decir eso. Por mucho que lo odiara, tenía que admitir que era útil tener a su lado a su Blake, más empoderado. La anomalía también luchó bien. Tuvo que hacerlo, ya que su propia vida corría tanto peligro como la de ellos. Atrapado aquí abajo, es posible que no vuelva a encontrar un anfitrión nunca más, por lo que trabajaría con él y lucharía con él para escapar. Como lo haría, aunque no debiera hacerlo. Pero traicionar los ideales de su familia no era nuevo en este punto. Era su respuesta habitual. Una vez que la gente estaba en el piso, ascendían por él también, y luego sostenían ese piso igual que tenían el de abajo. Los insectos llegaban en cantidades interminables, hasta el punto de estar seguro de que habían matado millones de ellos. Incluso decenas de millones. Este enjambre era parte de una colonia más grande, y se preguntó cuántos pisos ocupaba. ¿Cientos? ¿Miles? ¿Qué pasaría si hubiera cientos de miles de pisos, todos ocupados por cientos de miles de millones de estos pequeños insectos que sirven a una colmena? Era aterrador imaginarlo. Pero al final fue el búnker el que los salvó. Sus túneles estrechos y su diseño intransigente significaban que solo podían atacar desde un lado, y solo en ese pequeño espacio. Su fuego, junto con los relámpagos de la anomalía de Blake, resultó más que suficiente para contenerlos. Un buen lanzallamas podría haber hecho lo mismo, aunque ya se habría quedado sin combustible. Siguieron luchando y siguieron repitiéndose. Hasta que, finalmente, ascendieron por la última rampa y el enjambre, sin previo aviso, se escabulló de nuevo a las profundidades, dejándolos en paz. Jaune suspiró y se bajó las mangas para ocultar sus brazos. Tendría que conseguir una chaqueta de repuesto, pero toda una vida trabajando en Arcorp le había enseñado la necesidad de llevar varias a cualquier trabajo. Blake también necesitaría una muda de ropa. No fuera a ser que sus padres pensaran que le había hecho algo. Jaune y la anomalía subieron los últimos escalones para ver al general de brigada Pique de pie, mirando la luz del sol. Desaparecerán, les dijo. Sabías que esto iba a pasar. Jaune suspiró. Sí. La generación más joven vivirá. Los nacidos en los búnkeres no morirán. Pero tú, no había nada que pudiera hacer. Ya veo. El hombre cerró los ojos. Es un pequeño precio a pagar. Cuídalos. Yo me encargaré de que se haga. Así, el soldado se alejó flotando con el viento, perdiendo su forma y convirtiéndose en polvo como la arena en un vaso de agua. Pronto fue arrastrado por el viento, llevado a la distancia con tantas otras almas perdidas. Se oyó un golpe detrás de él. Jaune jadeó Blake. Me siento horrible. Jaune se giró para mirarla. La misión ha terminado. ¿Ya era hora? ¿Puedes sonreír por mí? Preferiría no hacerlo, siseó ella, ahuecando la cabeza. Bien. Se agachó y la tomó del brazo, levantándola de un tirón. Vamos a conseguirte una muda de ropa y un baño. Entonces creo que tenemos que tener una charla sobre ese libro tuyo. No tenía otra opción. Lo siento. Tenía una opción, que era aceptar su destino, pero él se negó a decir las palabras que se esperaba que dijera, o a dejar que ella pensara de esa manera. Lo sé. Hiciste lo único que podías. La mentira llegó fácilmente. Lo importante es que estás vivo y hemos salvado a estas personas. Aquellos que podrían salvarse, de todos modos. Esperaba que los demás encontraran la paz que pudieran en la próxima vida.